Hola, ¿qué tal compañeros? Este es un video para aprender y ayudar a los que están por entrar a tercer semestre. Bueno, una vez dicho eso, comencemos. En este video hablaremos sobre los géneros literarios. Para empezar hablaremos del ensayo literario, que consiste básicamente en expresar mediante argumentos claros una o varias ideas en torno a tema central. En la historia de la literatura se han producido diferentes tipos de ensayos, pero ninguno como el consolidado por Michel de Montaigne, con sus ensayos publicados en 1595. En los ensayos se pueden hablar de diferentes tipos de temas como una obra literaria, filosófica, científica, histórica, todo dependerá del autor y la función que él quiera darle. Por ejemplo, el ensayo literario es el que más explora el ámbito creativo o estético de este género, al emplear recursos como las figuras retóricas o de pensamiento al tratar de asombrar al lector. Entre sus características están: el autor expresa su opinión subjetivamente, el autor no profundiza en sus temas abordados, parte de la reflexión del ensayista y explora sus meditaciones, y comúnmente el ensayo se presenta en forma de prosa. Continuando con los géneros literarios, pasaremos al género narrativo, que se divide en 6 subgéneros narrativos. Para empezar, el narrativo se desarrolló durante la Grecia antigua, del siglo XII al siglo XIII, tuvo mayor importancia en Europa durante la Edad Media, y su contenido se basaba en los héroes legendarios y sus proezas. Como se mencionó anteriormente, en el mundo occidental la literatura se originó en la antigua Grecia, en el siglo VI a.C., en ella se produjeron las obras épicas más famosas de todos los tiempos, la Ilíada y la Odisea, las cuales fueron hechas por Homero. Este tipo de obras se transmitían de forma oral, y por eso habían personas que se dedicaban a aprendérselo de memoria todos los cantos que la conformaban. Estas personas se llamaban rapsodas en aquella época. Entre sus figuras más importantes están Edgar Allan Poe y Anton Chejov en el siglo XIX. Además del cuento y la novela, existen otras formas como la fábula, el mito, la biografía y la autobiografía. Sus características son: su intención es contar una historia, hechos o sucesos, por un narrador que está fuera de la obra. Su forma de narrar o contar está en prosa, por lo general poseen la siguiente estructura: planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace. Su primer subgénero es la épica, que consiste en que el autor use al narrador para contar los hechos protagonizados por unos personajes. Sus características son narración en verso, cuenta hechos por dioses o hazañas grandiosas, héroes, etc. Seguimos con el subgénero novela. Su redacción es en prosa y está narrada con hechos ficticios o a partir de hechos reales. Se caracteriza por contar con mucha más extensión que el cuento, tener una estructura compleja y con mayor cantidad de personajes. El subgénero leyenda puede definirse como una forma narrativa en prosa con valor de verdad. Este tipo de narración se refiere a la relación del hombre con lo sobrenatural, y sus temas pueden ser religiosos o profanos. Sus características son: se transmite de generación en generación, se centra en un personaje principal, se sitúa en un tiempo y lugar específico. La fábula es otro de sus subgéneros. Se trata de narraciones educacionales, ejemplarizantes, que transmiten un mensaje de tipo ético, tradicional o moral. El destinatario más usual de las fábulas son los niños. Su característica más notoria es que presenta una historia sencilla, con pocos personajes, además de que sus personajes son mayormente animales o objetos. Y para finalizar, el mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, mientras que el cuento forma de narración que combina hechos reales e imaginarios. La narración de mitos, leyendas y hazañas dio origen al cuento. El género literario dramático se caracteriza por representar situaciones a través del diálogo y las acciones de los personajes, ya sea en el texto escrito, el guión teatral, o en una representación escénica. A diferencia de otros géneros literarios y narrativos, los eventos del género dramático ocurren en un presente continuo, frente a los ojos del espectador, y sin la intermediación de un narrador de ningún tipo. Se divide en 3 subgéneros, que son: la comedia, tragedia y la tragicomedia. La comedia es una manera de representar los conflictos sencillos y cotidianos, subrayando el lado divertido o ridículo de la vida. La tragedia se opone a la comedia porque tiene un final trágico en el que todo acaba mal. Mientras que la tragicomedia es una obra dramática en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y parodia. El género lírico es aquel que agrupa los textos en los que el autor expresa sus emociones o sentimientos en verso o en prosa. También se divide en 5 subgéneros, que son la elegía, la canción, la égloga, la oda y el soneto. La canción es un poema de tema amoroso.
Elegía. Es un poema en el que se llora la muerte de un ser querido. La Ola. Es un poema que trata un tema serio y elevado. Las églogas son composiciones líricas en las que el poeta nos presenta un mundo idealizado y habitado por pastores. Y el soneto es una composición poética compuesta por 14 versos de arte mayor, en decasílabos en su forma clásica. Bueno, me despido, espero que este video te haya sido útil, sin más que decir, adiós XD.